Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este tutorial de Gems Academy, donde os vamos a enseñar conceptos básicos de C#, en concreto comentarios, variables, literales y constantes. Vamos a ver qué es un tipo de dato y saber distinguir entre tipos básicos de datos y tipos no básicos. Entonces, como este tutorial sigue a partir del primer tutorial que vimos de la instalación de Visual Studio, cómo crear vuestra primera aplicación de consola, lo que haremos será ir a la aplicación de consola que habíamos desarrollado en el vídeo anterior, y basta con para abrir el proyecto, basta con poner ese archivo, ir a proyectos y soluciones recientes y abráis la aplicación de consola que creaste anteriormente, porque vamos a usarla para trabajar el vídeo, el ejercicio que nos ocupa en este caso. Entonces, si abrís el proyecto, vamos a ver básicamente qué son literales, constantes, variables, etcétera. Como hemos dicho, tipos de datos y cómo declarar variables y constantes, y luego veremos qué es un tipo de dato básico y no básico. Entonces, en C#, cuando yo escribo // un texto, esto es un comentario, que significa que puedo escribir anotaciones, y los desarrolladores lo usamos para básicamente escribir anotaciones que nos sirven para entender el código un poco, sobre todo cuando es especialmente complejo, sobre todo para definir, por ejemplo, esto es el punto de entrada de la aplicación. Son básicamente, cuando vemos esto así, comentarios con 2 barras o 3 barras, sí, son comentarios básicamente. Entonces esto no lo interpreta el compilador, es solo para ayudarnos a entender y seguir mejor el código. Entonces, ¿qué son literales? ¿Qué son variables y qué son constantes? Por literales entendemos valores que yo puedo usar directamente en el código. Entonces, por ejemplo, un literal sería esto de aquí, que es el número 1, es un literal, igual que este número de aquí, que es otro literal. También puedo tener esto de aquí, que es otro literal, que es un valor decimal. O también podría tener caracteres, y un carácter es básicamente un símbolo alfanumérico. Por ejemplo, D, este es un literal. O por ejemplo, 2 es también un literal, pero a diferencia del anterior 2, este 2 es un carácter. O también puedo tener cadenas de caracteres, como esto de aquí, es una cadena de texto. Esto es una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces estos son literales que yo puedo usar directamente en el código, que se usan normalmente para hacer cálculos dentro de expresiones, o lo más común es para inicializar variables o constantes. Entonces, ¿qué es una variable y qué es una constante? Pues una variable tiene su analogía pues con el término matemático. Nosotros usamos variables más que nada para almacenar cálculos intermedios. Es decir, cuando nosotros necesitamos resolver un problema o hacer un cálculo más o menos complejo o largo, usamos variables para almacenar parte de esa solución final, de tal manera que es más cómodo trabajar con ello. ¿Qué es una constante? Una constante es algo parecido a una variable, pero la diferencia es que una vez inicializamos el valor, mantiene ese valor, perdura durante la ejecución del programa, es decir, no cambia. ¿Cómo podemos declarar una variable y una constante? Básicamente en C# la declaración de variables y constantes sigue de esta forma de aquí. Vamos a empezar con variables, en la que nosotros declaramos un tipo y le damos un identificador, como por ejemplo x, punto y coma. Esto lo que es, acabo de declarar una variable con nombre x. Entonces, esta parte de aquí es el tipo de dato, porque toda variable y todo constante necesita tener siempre un tipo de dato asociado. Esto es porque C# es un lenguaje que se dice que es strong typed, que obliga a usar un tipo de dato para cada variable.
constante, objeto, etc. Para métodos, para funciones también. Entonces, esto es la declaración variable, sigue esta forma de aquí, que es el tipo de dato y un identificador. Y luego sigue una parte opcional que es la inicialización. Nosotros podríamos inicializar la variable de esta forma. Y con esto lo que estoy diciendo es que, voy a hacer un poco de zoom para que lo veas mejor. Lo que estoy haciendo es declarar una variable de nombre x de tipo entera y la inicializo al valor de aquí, este de aquí, 2. También podría declarar una variable de tipo, por ejemplo, decimal, es un valor decimal, o decimal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona la declaración de constantes? Es muy parecido, solo que añadimos esto de aquí. ¿De acuerdo? Eso estoy diciendo que esto es una constante que de nombre x y de tipo decimal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Es decir, el tipo de datos podemos ser decimales, enteros, etc. Pero ¿por qué es necesario usar un tipo de dato? La respuesta es más o menos sencilla. Nosotros, el tipo de dato no es nada más y nada menos que la representación de un conjunto de valores finito. Esta es la palabra clave, finito. ¿Por qué es finito? Esto viene de las matemáticas. Nosotros en matemáticas podemos tener conjuntos infinitos de valores. Por ejemplo, el conjunto de los naturales y el conjunto de aquellos números enteros positivos. Entonces, desde el 0 hasta el infinito. Pero, como nosotros trabajamos con programas y esos programas se ejecutan en máquinas y esas máquinas tienen una memoria finita, pues digamos que nuestra aplicación necesita trabajar con tipos de datos para acotar realmente cuánto espacio necesitamos almacenar en función de lo que necesitemos hacer. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos guardar un tipo de dato decimal, a lo mejor, por decir algo, solo nos hace falta trabajar con 2 decimales, o para otra aplicación nos hace falta trabajar con 10 decimales. Pues dependiendo de la aplicación usaremos un tipo de dato u otro. ¿Qué es un tipo de dato básico y un tipo de dato no básico? Pues básicamente tipos de datos básicos son esencialmente estos de aquí, que vemos en esta lista de aquí enumerada, y todo lo que no sea por definición un tipo básico se considera un tipo no básico. Vale, es fácil. Entonces, tipos básicos tenemos el int, ¿de acuerdo? Yo puedo declarar una variable, por ejemplo, int, como os enseñaba antes, int mi número. Esto es un número entero, ¿de acuerdo? También puedo declarar variables de tipo entero sin signo, como estas aquí. Un int, esto es un número entero y positivo. ¿Qué sentido tiene declarar enteros con signo y sin signo? Pues enteros sin signo puedo tener valores negativos, como este de aquí, pero en un entero sin signo esto no puede ser. ¿De acuerdo? De hecho, da un error de compilación, porque no se puede convertir a entero, ¿veis? Hago zoom en esto. Está diciendo que el valor menos 2 se puede convertir en un entero sin signo, con lo cual tiene toda la razón del mundo. Entonces, ¿cuál es la gracia de usar enteros con signo sin signo? Realmente, para ser sincero, esto se usa muy poco hoy en día. Los enteros sin signo hoy en día realmente tenemos también, la memoria es cada vez más y más barata y por eso tenemos más y más memoria, así que en la práctica casi siempre se usan enteros, o sea, variables con signo. Pero la gracia es que un número entero, un int ocupa 4 bytes en memoria. Para que os hagáis una idea, como un int ocupa 4 bytes,
¿De acuerdo? 4 bytes. Esto significa que tenemos 4 por 8 bits. ¿De acuerdo? Estas son unidades, digamos, en la informática básicamente todo son bits. En cuanto a procesador, memoria, etcétera, un bit es básicamente... un bit equivale a... Básicamente solo puede tener dos valores, 0 y 1. ¿Por qué tiene dos valores que solo son 0 y 1? Porque como trabajamos con un circuito electrónico digital, básicamente, pues esto corresponde a los dos estados de voltaje, positivo y negativo. Por eso trabajamos con bits en el mundo de la informática. Entonces, como un bit tiene dos valores, llamamos 8 bits. Llamamos 8 bits, eso es lo mismo que decir que tenemos un byte. Esto es nomenclatura prohibida. Entonces, como un entero son 4 bytes, realmente lo que tenemos son 2 elevado a 32 posibilidades para almacenar valores dentro de un entero con signo. Pero realmente, como tiene signo y tenemos que codificar el 0, pues realmente tenemos... la diferencia entre usar un entero con signo y sin signo es que en el entero sin signo podemos codificar exactamente los 2 elevado a 32 valores distintos como números positivos. Menos 1 si contamos el 0, ¿vale? Pero en el entero sin signo, en el entero con signo, como tenemos, podemos usar tanto valores negativos como positivos, pues entonces el rango es un poco menor, o sea, el rango es exactamente menos de la mitad en los positivos, ¿de acuerdo? Short y short sin signo. Short, básicamente la diferencia es que también es un número entero, pero para ahorrar memoria este número entero solo usa 2 bytes. A diferencia del int, solo usa 2 bytes. Esto significa que solo puede codificar 2 elevado a 16 valores distintos, ¿de acuerdo? Esto es exactamente, este es el entero corto sin signo. Short se dice en castellano también entero corto. Luego tenemos el long, que es justamente un entero también, pero que es el doble de grande que el int, ¿de acuerdo? Entonces un long equivale básicamente a 2 ints, o lo que es lo mismo, que es 2 elevado a 64 posibilidades. Entonces, el ulong es exactamente un entero largo sin signo. Entonces el long también se denomina entero largo, ¿de acuerdo? Este es entero, este es entero corto y este es entero largo, ¿de acuerdo? Luego tenemos este tipo de dato aquí, que es curioso, que es el booleano. El booleano viene de álgebra de Boole, que es, digamos, la persona que digamos, inventó los conceptos como lógica aplicada a informática, etc. Y como este señor se llamaba Boole, pues justamente este tipo de dato que codifica justamente los valores 0 y 1, o en el mundo de la informática, cierto o falso, que en inglés, en C# lo podemos escribir como true o false, ¿de acuerdo? Es un tipo de dato que básicamente almacena un valor booleano. Un valor booleano es eso, es un valor que se usa principalmente para hacer comparaciones lógicas, comparaciones de condiciones, como por ejemplo saber si este valor es mayor que este otro, hacer tal cosa, si no, hacer cualquier otra. O también dentro de comparaciones dentro de bucles, etc. Cualquier tipo de lógica condicional que se dice. Entonces el byte es, como os he comentado antes, son 8 bits y la principal aplicación del byte
es que nosotros principalmente se usa para trabajar con ficheros o con streams en memoria, que esto lo veremos más adelante. Nosotros en nuestro sistema de ficheros, en nuestra unidad de disco, podemos tener principalmente dos tipos de ficheros distintos: los ficheros de texto, como si yo escribo aquí por ejemplo, esto de aquí, texto. Esto es un fichero de texto plano, que puedo escribir texto y se guarda como texto. Podemos tener ficheros de tipo texto o cualquier otro fichero que no sea texto. Se llama fichero binario, que se guarda como una secuencia de bytes. Y eso, ¿por qué se hace así? Porque básicamente es una forma, entre comillas, de ahorrar espacio. Nosotros podemos codificar ciertos elementos usando bytes y aparte que es una codificación que entiende mejor el procesador. Entonces, por temas de rendimiento también se guardan los ficheros en formato binario o en formato texto. Entonces el byte se usa principalmente para trabajar con ficheros. Entonces, hemos visto el byte. Luego tenemos el byte, que significa, es una sigla para indicar que es un byte con signo, signet, un byte. Es decir, con el byte podemos almacenar valores de 0 a 255. Entonces con el signet byte podemos almacenar valores de menos 127 a 128. ¿De acuerdo? Y menos 127 porque por aquí en medio está en 0. Ese es el signet byte. El byte también se usa, de hecho, para codificar los colores. Por ejemplo, todos los colores que vemos en pantalla son una combinación de rojo, verde y azul. Entonces, el color también obviamente se define como intensidades en bytes. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, color RGB. Esto de aquí, 255. 0, esto es un color rojo, o esto por ejemplo es un color amarillo. Esto es más que nada anecdótico para enseñarnos aplicaciones. ¿Qué más? Tenemos el char, que el char es sencillamente un único carácter. Entonces puedo declarar var_c, esto es un carácter en C#. Tenemos el float, que el float es un número decimal de precisión simple, que se dice. Básicamente, igual que con los enteros, podemos usar más o menos bytes para codificar números decimales con más o menos precisión. Entonces, el float es un número decimal de precisión simple. Puedo decir, por ejemplo, para float el número de variable. Por ejemplo, aquí puedo crear estos. Estos son acá en el tipo char, estos son acá en el tipo float. Y que es 2.345f, por ejemplo. Entonces aquí lo que he hecho es inicializar una variable de tipo float con el valor f y asignarle esta sintaxis especial con este sufijo, que este sufijo le indica a C# que se trata justamente de un valor decimal de punto flotante de precisión sencilla, como veis aquí. Le hago zoom. ¿De acuerdo? Represento el número de punto flotante de precisión sencilla. De la misma manera análoga, yo puedo crear un double. En este caso, el double lo que es un double D, ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un número double, un número real de precisión doble. Y luego tenemos el decimal, que también es un decimal. O sea, permite almacenar números decimales. El decimal lo podemos declarar así. Es igual a esto de aquí, punto, por ejemplo. Podemos poner, por ejemplo, esto de aquí, que es
el antiguo factor de conversión de euros a las antiguas pesetas españolas. Entonces, os estaréis preguntando, ostras, ¿por qué tenemos tantos valores decimales distintos? La principal diferencia está entre float, double y decimal, o sea, decimal respecto a estos dos. Y es porque tanto float como double usan base 2 para hacer los cálculos de redondeo, mientras que el número decimal usa base 10 o intenta aproximar a base 10. Esto significa que, para que os hagáis una idea, voy a borrar esto de aquí, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una prueba para que entendáis la diferencia. ¿De acuerdo? Voy a hacer esto otra vez para que lo veáis. Voy a hacer iniciar. Zoom. Aquí la diferencia es que el número T1, como se ve aquí abajo, aquí, zoom. D1, como veis, pierde precisión a partir de cierto decimal, y esto pasa sobre todo cuando los números no son divisibles. Este, por ejemplo, es la típica división que es 0,3 periodo. En cambio, en el caso decimal, lo que hace es tiene muchos más dígitos para lo que se dice el significante del número decimal. Es decir, nosotros los números, como se guardan en coma flotante, siempre hay una parte que es el significante, que se puede decir que esos 2,456, la parte que tiene significado al número, por una base elevado a el exponente, que puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Un número. Entonces, la diferencia entre double y decimal es que primero double, esto es, usa una base 2, base binaria. Entonces la base binaria no puede aproximar tan bien la base 10 que usa el decimal. En parte porque el decimal también tiene más dígitos para el significante, por eso aquí tiene más números decimales. Entonces, ¿todo esto en qué se traduce? Para que os hagáis la idea, y es que la aplicación de esto es que el decimal se usa para cálculos financieros principalmente, por eso se llama, por eso tiene este sufijo de aquí, de hecho que es M, de money. Entonces se usa para cálculos financieros porque cuando hacemos muchas operaciones de multiplicación, división y redondeo, como el decimal conserva más valores decimales, porque el significante usa más dígitos para el significante, pues tenemos más precisión al hacer todo ese tipo de cálculos, sobre todo en temas de financiero. En cambio, el valor real, double y zal se usa más para operaciones de aritmética, geometría, videojuegos, por ejemplo, porque realmente no hace falta, o sea, para hacer ese tipo de cálculos no necesita ese tanto nivel de decimales, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, con esto es básicamente todo. Hemos visto comentarios, literales, variables y constantes, cómo declararlas, una introducción a qué es un tipo de dato. Luego hemos visto qué tipos de datos básicos y todo lo que no sea esos tipos de datos básicos que os he mostrado son tipos de datos no básicos, y eso ya lo veremos más adelante. Así que si tenéis cualquier tipo de duda etcétera, en este link de aquí del blog, si vais a este link de aquí, no lo veis en Visual Studio porque no se ve bien. Tenéis también una lista más detalle, pues, de qué valores se pueden almacenar en cada tipo de datos. Y luego también hay introducción, un poco más de descripción de todo lo que os he explicado aquí, ¿de acuerdo? Cómo declarar variables, etcétera. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial.